Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se publica un nuevo lote de archivos sobre el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Muchos de ellos hacen referencia a Donald Trump. Destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica Larry Nassar y registros de vuelos entre los que figura el presidente estadounidense. El Departamento de Justicia acusa que se trata de afirmaciones falsas y sensacionalistas. Hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. Así lo aprobó el Parlamento venezolano de mayoría oficialista en medio del recrudecimiento de acciones de Estados Unidos contra el país rico en petróleo y gobernado por Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley especial que le permitirá al Estado la continuidad de los ingresos y gastos ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso y avanzar. Iniciamos en Estados Unidos. Nuevas revelaciones en el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein sacuden nuevamente el panorama político de Estados Unidos. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia exponen intentos del FBI para interrogar al príncipe Andrés de Inglaterra sobre sus lazos con otro depredador sexual y arrojan así luz sobre presuntos vínculos con Donald Trump, aunque calificados como falsos por las autoridades estadounidenses. También destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica Larry Nassar, en la que se lamenta que tanto él como Epstein son supuestamente perseguidos por gustarles las menores de edad. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Juan Pablo Villasmil, quien es investigador del Center for Secure Free Society, analista político y periodista. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias. Ya nombrábamos algunas de las nuevas revelaciones, pero de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, ¿qué de todo, según su análisis, es lo que más impacta y que podría considerarse como más relevante? Bueno, creo yo que hay que recordar que los que están dejando el público acceder a estos documentos es la administración de Trump, luego de bastante presión, no solamente por los demócratas, sino por sectores del Partido Republicano en el Congreso. Y cabe recalcar también que la muerte de Jeffrey Epstein, como dicen, sucedió en el 2019. Entonces ya han pasado bastantes años desde que eso sucedió. Y que se estén otorgando estos documentos al público ahora mismo, aunque mencionen a Trump, muy claramente lo que yo leo detrás de este movimiento es que simplemente a Trump le preocupaba que él sí conocía a Epstein. O sea, sí se sabe que él sí estuvo... Él sí se llevaba con Epstein al principio de su carrera. Luego él dice que cuando se dio luz las conductas de Epstein, se separó de él. Pero al mismo tiempo Trump piensa como un agente político y no solamente como un individuo. O sea, le está pensando en que el simplemente estar en fotos con Epstein ya no se ve bien. Y que salgan documentos diciendo que estuvo en aviones con Epstein, así sea que estuvo con su familia o con personas que no eran menores de edad, no se ve bien. Entonces él quería evitar esto, pero ha llegado un momento donde la base seguía presionando que quería estos documentos, entonces esto ya está saciando un poco de ese empujo por parte del público. Entonces sí, están esas dos cosas, están el factor que es la administración de Trump la que está dejando esto saber al público. La FBI no está operando como una agencia que está desviándose de los intereses del presidente. Trump fue el que seleccionó la cabeza de ese FBI y esa cabeza de la FBI y también la Attorney General, la jueza que puso Trump al mando, también fue puesta por Donald Trump. Estas son personas que son leales a su administración y le están dejando al público saber esto. Entonces... Hay que leerlo justamente por lo que usted menciona, decíamos una vez más, Donald Trump vuelve a aparecer en los archivos entre las revelaciones. ¿Eso entonces, según lo que usted nos dice, no lo complicaría judicial o políticamente? ¿No estamos ante un momento en el que tanta exposición y presión de demócratas como de la propia prensa podría ya complicarlo, ponerlo por lo menos en una situación de mucha más presión para que más allá de publicar o de permitir que el Departamento de Justicia publique los archivos, él tenga que dar respuestas ante la opinión pública? Claro, o sea, es difícil porque
Trump tiene esta estrategia de cuando una noticia no es favorable, de negar. O sea, esto lo han dicho estrategas de su lado, como en aquel entonces Roger Stone, una figura que ya no está muy asociada con el movimiento, pero en los orígenes de Trump, una figura pública, hablaban de la estrategia de negar. Entonces, así sea que Donald Trump no hizo nada ilegal, él sabe que es una historia que se ve mal. O sea, cuando él habla de que los demócratas están empujando esta historia para hacerlo ver mal, eso es cierto de cierta manera. O sea, al nivel político, no estamos hablando solamente al nivel legal, no es una historia que lo beneficia. Y él considera que están logrando cosas de alto nivel, o sea, de gran consecuencia para la nación, y que esta historia sigue siendo la que está detrás de él repetidamente, trayéndolo hacia abajo, es una historia que no le gusta. Pero la administración entiende que no es algo que se podía evitar y ya. Entonces, de una manera muy incómoda para el presidente Trump, están otorgándole al público acceso a estos documentos en donde se revela que sí, lo que ya se sabía, que Trump sí sí conocía a Jeffrey Epstein, pero él obviamente va a seguir diciendo que él no estuvo envuelto en nada ilegal y que él lo sacó de su club en Mar-a-Lago cuando se dio cuenta de esto, y que él no era amigo de Jeffrey Epstein en los últimos 10 años de su vida. Sí. Y aquí, en verdad, la única persona que puede decir con certeza si esto es cierto o no es la gente que conoce personalmente a Donald Trump y de repente la gente que tiene acceso a sus mensajes de texto. Pero eso no es lo que tenemos a nuestra disposición. Juan Pablo, ¿y se podría tratar, más allá de ello, de un entramado de complicidad mayor entre figuras del poder e inclusive, recordando lo que dice el representante Thomas Massie, de conexiones entre Epstein y agencias de inteligencia? Sí, bueno, eso es lo que se ha estado diciendo mucho. Obviamente, yo no puedo decir con certeza exactamente qué es lo que parece, pero cuando algo se parece mucho, no es una conspiración decir que las posibilidades existen de que Jeffrey Epstein haya sido un agente de la inteligencia. Y cuando se habla de la inteligencia, yo como una persona que no solamente trabaja para este centro, sino también ha estudiado inteligencia en la Universidad de Georgetown, me gustaría que el público sepa que no todos son espías como James Bond, que andan por ahí caminando y escondiéndose vestidos de negro, sino que también operan en el control de información. Y lo que hacía Jeffrey Epstein a un nivel gigante era lo que hace una persona muy chismosa en nuestras vidas personales, cuando saben todos los chismes y le dicen a otra persona, hey, sé esto sobre esta persona, ¿me puedes decir tú qué sabes sobre esta persona? Sí. Y lo que hacen es lo que le llaman blackmailing, que es que agarran esa información y tratan de utilizarla no solamente como una herramienta, sino como una arma letal, en este caso. Entonces... Bien, Juan Pablo Villasmil, te agradezco muchísimo por tu análisis y hasta la próxima. Gracias. En otro orden de ideas, en Venezuela, la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. La ley surge en medio del recrudecimiento de acciones de Estados Unidos contra el país rico en petróleo y gobernado por Nicolás Maduro, y en momentos en los que el gobierno de Donald Trump mantiene un bloqueo de buques petroleros venezolanos que han sido sancionados, al tiempo que no descarta ataques en territorio venezolano. Escuchemos. Aquellos que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería. Continuamos con información de la región latinoamericana. La policía reprimió a trabajadores en La Paz durante una nueva manifestación contra la eliminación del subsidio a los combustibles. Convocada por la Central Obrera Boliviana, la protesta llevó a centenares de mineros, trabajadores industriales y maestros rurales a la Plaza Murillo, que es el centro del poder político del país gobernado por Rodrigo Paz. Ahí los manifestantes intentaron retirar las vallas colocadas por la policía y los efectivos lanzaron gases lacrimógenos. La subvención de los combustibles regió por más de 2 décadas en las que gobernó el movimiento al socialismo.
En noticias de la región latinoamericana, seguimos en Brasil. La Corte Suprema dieron luz verde para que Jair Bolsonaro sea trasladado a un hospital este miércoles 24 y sea sometido el 25 en plena Navidad a una cirugía para corregir 2 hernias inguinales. La autorización para la intervención quirúrgica del exmandatario brasileño, que cumple una condena de 27 años en prisión, recordemos por el intento de golpe de Estado de enero del 2023, fue concedida por el magistrado Alexander de Moraes, el juez que procesó al ultraderechista. Bolsonaro sufre aún secuelas del ataque con arma blanca ocurrido en su contra en 2018 y la Fiscalía asimismo aprobó la intervención. La Asamblea Nacional de Francia aprobó por una abrumadora mayoría una ley especial que le permitirá garantizar la financiación pública ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso. Mientras tanto, según explicó el primer ministro Sébastien Lecornu, se trata de una ley que permite a la Asamblea Nacional y al Senado continuar sus trabajos el 1 de enero y protege así la capacidad de recaudar impuestos, endeudarse y operar los servicios públicos. Desde París nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Tal como se preveía, los diputados franceses aprobaron por unanimidad 496 votos a favor y 0 en contra la ley especial que permite al país seguir funcionando pese a que no tiene un presupuesto para el año 2026, pues no hubo acuerdo entre los diputados. Básicamente el Estado francés, gracias a esta ley, podrá seguir recibiendo los impuestos, destinándolos a las colectividades y endeudarse. En esta ley no se incluyó el endeudamiento de la Seguridad Social, ya que recordemos el presupuesto de la Seguridad Social sí que fue aprobado, sobre todo gracias al apoyo del Partido Socialista en la oposición. Emmanuel Macron recordó a Sebastián Lecornu, su primer ministro, la importancia de que rápidamente en enero se ponga a trabajar por un presupuesto que respete un déficit máximo de un 5% del PIB y las prioridades del gobierno, pero eso parece poco factible. Y lo que comienza a escucharse con fuerza es que el gobierno termine aprobando el presupuesto con el famoso 49.3. Esto es por decreto. Recordemos que justamente Sebastián Lecornu se había propuesto no aplicar ese 49.3 para estimular la discusión y la búsqueda de compromisos en la Asamblea Nacional. Lo consiguió con la Seguridad Social, pero parece poco probable con este otro presupuesto. No se oponen, al contrario lo apoyan el 49.3, el partido de derecha, los republicanos, el oficialismo y al parecer también el Partido Socialista. Pero la Francia Insumisa, la izquierda radical, ha dicho que si el gobierno aprueba por decreto, pues ellos van a proponer una moción de censura de Sebastián Lecornu, que necesitaría en ese caso al menos de la abstención de ecologistas y comunistas para sobrevivir. Justamente allí está la principal tarea del primer ministro. Finalizamos en Israel. El Parlamento israelí anunció la aprobación de la prórroga hasta 2027 de la ley temporal que permite el cierre de una emisora extranjera que, según su criterio, atente contra la seguridad del Estado. Originalmente denominada Ley Al Jazeera, estos poderes se utilizaron para cerrar las oficinas del canal propiedad de Qatar y bloquear sus emisiones en mayo del 2024. Lea Aurel nos amplía. En Israel, la libertad de prensa sigue bajo ataque. El Parlamento aprobó la prolongación hasta finales del 2027 de una orden que permite prohibir los medios de comunicación extranjeros considerados como una amenaza para la seguridad del Estado. Ahora, incluso en tiempos de paz y sin necesidad de una orden judicial, el gobierno israelí puede ordenar el cierre de las oficinas, la incautación del material de difusión y el bloqueo del sitio web de una emisora, tal como lo hizo en el 2024 con Al Jazeera. Hay que cerrar 1000 canales yihadistas para que ninguna madre judía llore. Sigo pensando que esta ley debería haberse aprobado en su totalidad y si el Tribunal Supremo quería invalidarla, que la invalidara y entonces los ciudadanos de Israel verían quién se preocupa por su seguridad y quién se preocupa por la libertad de expresión de los canales yihadistas. La noticia alerta a Reporteros Sin Fronteras. En una entrevista con France 24, su portavoz internacional, Elena García Vizcasillas, recordó además que con al menos 29 empleados de medios de comunicación asesinados en la Franja de Gaza y al menos 220 desde octubre de 2023, Israel no está protegiendo a los periodistas. Podemos calificar al Estado israelí como uno de los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Y por supuesto, con lo que ha pasado hoy, vemos que
el instrumento jurídico y legislativo también es algo que están instrumentalizando para censurar realmente y para limitar el ejercicio periodístico de cara al conflicto en Gaza. Entre 2024 y 2025, Israel perdió 11 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, cayendo al puesto 112 de 180. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.